Bendiciones a todos, Dios los bendiga. Bueno, pues pongan mucha atención en el devocional de hoy. Hay algo que no sé si se lo preguntaron, de por qué en Efesios 5, 18 al 19, en el estudio de ayer, la palabra dice que no nos embriaguemos con vino, sino que seamos llenos del Espíritu Santo. Y una pregunta muy interesante es, ¿por qué Dios compara la embriaguez con el ser llenos del Espíritu? ¿Qué tiene que ver el alcohol? Pongan mucha atención en esto, ¿eh? La palabra alcohol se dice que proviene del término árabe al-Kul, A-L-K-H-U-L, que significa espíritu come cuerpo, que es el origen del término Kul, K-H-U-L, en la alquimia. El alcohol se usa para extraer la esencia del alma en los alquimistas de una entidad. Y de ahí que se utiliza para extraer esencias para aceites esenciales y para la esterilización de instrumentos médicos. Al consumir alcohol en exceso en el cuerpo, se extrae la esencia misma del alma, permitiendo que el cuerpo sea más susceptible a las entidades espirituales y que utilizan las emociones como vía para manifestarse. Y es por eso que las personas que consumen cantidades excesivas de alcohol a menudo tienen recuerdos del pasado y muchas veces son recuerdos negros porque al día siguiente no recuerdan lo que pasó. Y eso sucede cuando el alma se va, porque las condiciones de vida están demasiado contaminadas y demasiado traumáticas. Para tolerar el alma, se desacopla del cuerpo, permaneciendo susceptible y fácil de controlar por otras entidades o espíritus que toman el control de la persona y la lleva por diferentes sensaciones de emociones, de alegrías, de tristezas, etcétera, y muchas veces terminando en desenfreno y placer egocéntrico. Nuestros cuerpos son vehículos para espíritus y el alcohol en exceso es la puerta de entrada. Por eso es que la Biblia compara la embriaguez con la llenura del Espíritu Santo. A la que tú y yo le demos el control, nos dominará y controlará. La llenura del Espíritu o la embriaguez. Por eso la Biblia prohíbe la embriaguez, la borrachera. Y los borrachos, dice la palabra, que no heredarán el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque entregan el dominio de sus almas. La palabra alcohol, en un término teológico, hasta histórico, porque quien lo define así es el historiador Josefo, es espiritual el término. Y él escribió, este historiador Josefo, que alcohol significa extracción de espíritus. O sea, tú decides. Efesios 5, 18 al 19 dice la palabra, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo, hablando con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. La Biblia es muy clara, ahora esto lo diré muy responsablemente. La Biblia no prohíbe el tomar, la Biblia prohíbe el exceso, el emborracharse. Por eso habla de la embriaguez. Si el vino fuera malo, Jesús no hubiera hecho su primer milagro convirtiendo el agua en vino en una boda. Pero, ¿qué tiene que ver con la adoración? ¿Qué tiene que ver el cantar con la expresión física de las emociones? ¿Qué tiene que ver lo que estamos hablando ahorita? Pongan mucha atención, por favor. El título de hoy es la adoración y la perseverancia. Cantar es un acto que requiere de una mayor participación física que solo escuchar o hablar. Nuestros diafragmas, pulmones, gargantas y labios funcionan juntos para producir sonidos musicales para la gloria de Dios. Y esa puede ser una de las razones
por la que los salmos incluyen otras formas de actividad corporal en nuestra adoración a Dios. Se nos invita a arrodillarnos, levantar nuestras manos, inclinarnos, aplaudir, aclamar, tocar instrumentos, danzar y contemplar al Señor con asombro. Lean como referencia el Salmo 33.1, Salmo 33.8, Salmo 47.1, Salmo 95.6, Salmo 134, verso 2, Salmo 149, verso 3 y Salmo 150, verso 3 al 5. Hay un lugar en la adoración pública para aclamar con júbilo, porque Él es el gran Dios, y también para inclinarnos ante Él, porque es nuestro Dios. Tanto aclamar como inclinarse son actividades físicas. La realidad de la presencia de Dios exige una respuesta que se exprese con todo nuestro ser, de manera que adoremos a Dios con la mente, el alma y el cuerpo, con todo lo que somos. Se nos ordena adorar y alabar. El hecho de que el canto suela asociarse con la expresión física de las emociones no significa que todo el mundo piensa que deben ir juntas, ni que esa expresividad se ve siempre igual. La cultura difieren en cuanto a lo que consideran expresiones físicas apropiadas. Por ejemplo, los ingleses y los australianos, ellos tienden a ser más reservados que los norteamericanos y los africanos, y por supuesto nosotros los latinos. Pero en cada cultura encontrarás creyentes que responden de forma natural a la grandeza y a la bondad de Dios con sus cuerpos y con sus voces. Así que permíteme proponer algunas razones por las que participar activamente con nuestros cuerpos mientras cantamos es apropiado y es bíblico. Porque estamos respondiendo a las exhortaciones de las Escrituras e imitando los ejemplos que vemos en ellas. Aunque la mayor parte de los ejemplos de expresiones físicas se encuentran en los Salmos, también vemos referencias a postrarse, arrodillarse y levantar las manos en el Nuevo Testamento. En Hechos 20:36, Primera de Corintios 14:25 y Primera de Timoteo 2:8. La abundancia de pasajes sugiere que Dios ve nuestros cuerpos como un medio para darle gloria cuando cantamos. Animamos a otros también. Tu voz no es la única manera en que puedes enseñar y amonestar a otros cuando cantas. Tu participación corporal y emocional puede animar a otros a pensar sobre la grandeza de Dios a quien le estás cantando. El Salmo 34:5 declara que aquellos que acuden al Señor irradian alegría, no tienen por qué esconder su rostro. Cuando cantas al Señor, ¿describiría a alguien si te viera que tu rostro está irradiando alegría o qué está reflejando? También transmitimos una expresión más completa de nuestro amor por Dios. ¿Por qué limitar nuestras expresiones entonces a Dios, a solo pensamientos y palabras? Las relaciones no funcionan así. Tiene que haber una expresión física. Así que cuando magnificamos el valor de Dios a través de nuestros cuerpos, estamos diciendo a los que nos rodean: mi Dios es tan grande, le alabaré con todo mi ser. El Salmo 108, verso 1 y 2, Salmo 30, verso 12. Conmovemos nuestros propios corazones. Y puede que te parezca hipócrita ser expresivo físicamente cuando no sientes nada por dentro. Pero ciertamente la actitud interna es lo más importante en la oración. Pero las señales externas, como arrodillarse, descubrirse la cabeza, levantar las manos, tienen un doble propósito. El primero es que podemos emplear todos nuestros miembros para glorificar y adorar a Dios. El segundo es que nos ayudan contra nuestra apatía. Pero también hay un tercer propósito cuando oramos de manera pública y solemne.
pues al hacerlo, los hijos de Dios declaramos nuestra piedad y nos animamos unos a otros en un acto de reverencia a Dios. De la misma manera en que levantar las manos es un símbolo de confianza y anhelo, caer de rodillas muestra nuestra humildad. Cuando nos sentimos apáticos hacia Dios, nuestra mayor necesidad es llenar nuestras mentes con verdades sobre Dios, particularmente las que nos muestran cómo Él se ha revelado en el Evangelio. Pero Dios quiere que usemos nuestros cuerpos para ayudar a nuestros corazones a responder apropiadamente y su gloria. Inclinar mi cabeza, levantar mis manos o arrodillarme pueden recordarme la humildad, la gratitud y el temor reverente que debo sentir porque Jesús me ha redimido. Y también el cantar nos ayuda a expresar nuestra unidad con la iglesia. Pablo usó 3 veces el término musical armonía en sus cartas, en Romanos 12:16, Romanos 15:5 y Colosenses 3:14. Y no se estaba refiriendo a la música en ninguno de estos casos. Él estaba describiendo la unidad relacional. Aunque reunirse es en sí una expresión de nuestra unidad en Cristo, cantar juntos es una oportunidad de profundizar esa expresión y experiencia. En lugar de solo recitar o gritar palabras al unísono, cantar nos permite dedicar largos espacios de tiempo para comunicarnos unos a otros los mismos pensamientos, pasiones e intenciones. Si cantar juntos está diseñado para expresar nuestra unidad en Cristo, eso significa que cada voz es importante, incluyendo la tuya y la mía. Y puede que los audífonos personales ahora sean un acceso universal, pero están fuera de lugar los domingos por la mañana. En la iglesia Dios nos llama no solo a escuchar a los demás cantar, sino a que nosotros mismos cantemos. Y puede que nadie más se dé cuenta, pero Dios escucha claramente cada voz y cada corazón. Ahora, saber que cantar juntos está diseñado para expresar nuestra unidad en el Evangelio no significa que siempre nos gustarán todos los cantos. La referencia de Pablo a salmos, himnos y cantos espirituales seguramente indica que los cantos de la iglesia serán diversos. Por eso Pablo aquí habla de diferentes. Un estilo de música nunca va a captar plenamente las glorias de Dios, ni nuestras respuestas adecuadas a Él. Aunque los conflictos sobre los estilos musicales en la iglesia no existían en los tiempos de Pablo, él sabiamente animó a los colosenses en el contexto del canto a que gobierne en sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo, en Colosenses 3:15. Cantamos como un cuerpo para la gloria de Dios. Y eso significa que habrá ocasiones en las que nuestra adoración más sincera es cantar un canto que no preferimos, porque sabemos que a alguien más le ayudó. Es una manera en que podemos dejar que la paz de Cristo reine en nuestros corazones y considerar a los demás como superiores a nosotros mismos, como dice Filipenses 2:3. En Apocalipsis, las huestes del cielo no están unidas debido al estilo musical que están usando, sino debido al objeto de su canto. Ellos dicen en Apocalipsis 5:12, digno es el Cordero que ha sido sacrificado de recibir el poder, la riqueza y la sabiduría, la fortaleza y la honra, la gloria y la alabanza. Ahora, te pregunto, ¿qué tipo de música cantan los hijos de Dios de toda tribu, lengua, pueblo y nación? Pues no lo sabemos. Dios no nos lo ha dicho, pero lo que sí sabemos lo que cantan. Digno es el Cordero que ha sido sacrificado. Ese es un canto al que podemos unirnos con entusiasmo ahora y para siempre. Ahora, recuerda el título de hoy.
la adoración y la perseverancia. ¿Por qué? Porque los verdaderos adoradores siguen cantando. Que tal vez ese sería el título. Los verdaderos adoradores siguen cantando, que también tiene que ver con la adoración y la perseverancia. Salmo 71:14 dice, pero yo siempre tendré esperanza y más te alabaré. En el estudio de ayer, estudiamos y vimos con nuestros ojos puestos en la eternidad. Y también ahorita acabamos de leer en Apocalipsis, donde nuestros corazones y nuestras voces se unirán para alabar de forma perfecta al Dios Trino. Pero es más que evidente que no hemos llegado todavía a la eternidad. En Los Ángeles estuvimos una vez, años atrás, en una conferencia que contaba con líderes musicales de diferentes iglesias, de diferentes partes del país, y cantábamos varias canciones caracterizadas por una teología poco profunda, mucha repetición, mucho énfasis en nuestros sentimientos y obras, y al menos eso me pareció a mí en lo personal. Encima de todo, la presentación se sintió más sofisticada que sincera, o sea, en pocas palabras, para hablar claro, como que cada quien quería lucir su talento y su don. Y yo luché por unos minutos hasta que me di cuenta de que podía elegir, podía seguir enumerando todo lo que no me gustaba o simplemente disimular mi descontento, o podía tratar de exaltar a Dios y de enfocarme en la adoración. Y por la gracia de Dios, solo después de un tiempo, pues me sumergí en la adoración. Y solo después también de años de elegir la primera opción en contextos similares, pues fue cuando entendí que era orgulloso y le pedí a Dios que me ayudara a ver su gloria con mayor claridad. Comencé a declarar quién era Él y por qué era tan grande. Y le agradecí porque Jesús era un poderoso Salvador que había venido a comprar mi perdón y adopción. Y después de unos minutos, mi alma se renovó, mi mente se concentró en la misericordia de Dios para mí y ya no estaba enfocado en el que estaba dirigiendo la adoración, sino en Jesús. Les cuento esta historia para reconocer que el canto congregacional no siempre es fácil, pero la realidad es que muchos cristianos tienen una experiencia muy pobre cada domingo. Las razones son muchas, y podría ser porque en la iglesia hay una falta de liderazgo, una doctrina débil, músicos inexpertos, o tal vez ni haya grupo como ahorita nosotros por cuestiones de la luz, pues solamente lo hacemos con una guitarra, mucho sentimentalismo, entre otras cosas. Pero un verdadero adorador adora a Dios en toda circunstancia. Esa es la prioridad. Así que, en mi caso, pensé que podría ser provechoso tratar algunas preguntas que me han hecho a través de los años, preguntas que nos van a ayudar a mantener la prioridad de exaltar a Dios en medio de las distracciones y los desafíos. Y es lo que estudiaremos hoy. Número 1, ¿y si no puedo cantar? Esa es la pregunta más obvia que se hace. No poder cantar puede definirse de diferentes maneras. Algunas personas tienen condiciones físicas que les impiden producir sonidos musicales, ya sea por laringitis o algo más grave. Otros no tienen formación musical y les cuesta seguir cualquier cosa que no sea melodía y ritmos sencillos. Algunas veces los cantos están en un tono también que es demasiado agudo o demasiado grave. Y quizá desconocemos la canción y algunas personas simplemente no tienen oído musical. Y por todas esas razones y más, las personas no pueden cantar. Pero Dios nos dice que cantemos en Efesios 5:19, y alabemos al Señor con el corazón. Las personas escuchan lo que cantamos con nuestras voces, pero Dios escucha lo que cantamos con nuestros corazones.
Eso quiere decir que antes de todo debes asegurarte de que tu corazón esté enfocado en la misericordia que Dios nos ha mostrado en Cristo. Eso es lo primero que se necesita para cantar. Y luego debemos enfocarnos en la verdad de las palabras que estemos cantando y en lo que significan para nuestra vida. Si no puedes cantar por algún impedimento físico, pues anímate al escuchar a los que te rodean. Número 2, ¿y si no tengo ganas de cantar? Uy, uy, uy. A veces llegamos a la reunión del domingo y lo último que queremos hacer es cantar. Quizá te pasaste la noche cuidando de tu bebé porque estaba enfermo, o notaste una inflamación extraña en tu tiroides, o estás teniendo dificultades en tu matrimonio, a lo mejor llevas años lidiando con dolores intensos. A veces las únicas emociones que quieres expresar son enojo, temor, indiferencia o desaliento. Pero entonces, ¿qué hacer? Dios nos dio el canto no solo para que expresemos nuestras emociones, sino también para que les hablemos a ellas. Mientras David tocaba su arpa con destreza, el espíritu atormentado de Saúl se calmaba. El que atormentaba a Saúl en 1 Samuel 16:23. Y Job también describió la música de la flauta como portadora de alegría. Y dice en Job 21:12, Job 30:31, él dijo que reflejaba tristeza. Después de reconocer que se sentía distante de Dios, también David, el rey David, escribió en el Salmo 13:6, canto salmos al Señor. El Señor ha sido bueno conmigo. En Mateo 11:17 Jesús habla de música que hacía que la gente quisiera danzar o llorar. Cuando realmente cantamos, aumentamos el efecto que la letra puede tener sobre nuestras almas. El deber de cantar alabanzas a Dios parece no tener otro propósito que el de animar y expresar afectos religiosos. Solo hay una razón por la que nos dirigimos a Dios en verso y cantamos más que en prosa, y es esta: la poesía y el canto tienden a estimular nuestros afectos. Y estos afectos que él menciona no se refieren a las emociones momentáneas que sentimos al escuchar un ritmo que nos gusta o una progresión armónica que nos parece interesante. Son efectos religiosos, lo que significa que estamos interactuando con Dios y su verdad de tal manera que influye y afecta nuestras palabras, nuestros pensamientos y decisiones. Cantar letras que son bíblicamente sanas y que están centradas en el Evangelio puede profundizar nuestro amor por Dios. Pero no siempre seremos conmovidos de la misma forma ni con la misma intensidad cada vez que cantemos. Puede que haya ocasiones en las que no sintamos nada, pero la respuesta no es dejar de cantar. Clamar a Dios por gracia para sentir un profundo afecto hacia Él es una señal de que nuestra adoración es verdadera. Y sin duda es más provechoso que rechinar nuestros dientes y aceptar esa condición como algo normal. Cantar podría ser el medio que Dios usa para tocar nuestros corazones y llevarnos nuevamente a la fe. El salmista canta en la noche a la vez que clama. En el Salmo 42:5 dice: ¿por qué te desanimas, alma mía? ¿Por qué te inquietas dentro de mí? Por la gracia de Dios y en el tiempo de Dios, los cantos de lamentación, de confesión y de anhelo dan lugar a cantos de agradecimiento, de esperanza y fe a medida que logramos ver a Dios con más claridad y entender mejor su amor por nosotros en Cristo. Pero a veces no queremos cantar porque nos preocupa lo que otros piensen de nuestras voces. El punto no es que seas una distracción, pero cantar con entusiasmo por causa de su grandeza le da más gloria a Dios que cuando te reprimes por causa de tu temor a lo que piense la persona que tienes a tu lado. Si no tienes oído musical, quizás sea conveniente que te contengas un poco, pero no del todo. Ahora,
Está interesante esta pregunta. ¿Por qué cantamos tantas canciones antiguas o nuevas? Oponerse a canciones solo porque son antiguas refleja el mismo problema que oponerse a las nuevas. Queremos cantar las canciones que nos gustan. Sin embargo, la cuestión no es qué tanto nos gustan o si las conocemos bien. La cuestión es si como verdaderos adoradores vamos a aprovechar todas las oportunidades que tengamos para exaltar a Dios. Las canciones antiguas pueden parecer aburridas. No tienen que serlo así. Si nos enfocamos en las realidades eternas en que se basan esas palabras que cantamos, en lugar de pensar solo en la música, pues las vamos a ver desde una perspectiva diferente. Empezaremos a darnos cuenta de que, aunque la música puede causar o puede cansar, Jesús no cansa. La fe nos permite escuchar los cantos como si fuera la primera vez, porque solo son un débil reflejo de las alabanzas eternas que se cantan alrededor del trono. Los cantos conocidos pueden ayudarnos a profundizar más en las glorias invisibles que son indestructibles, incontaminadas e inmarchitables, como dice Primera de Pedro 1:14. Llegamos a conocer al Dios cuyas misericordias son nuevas cada mañana, cada hora y cada momento. Y por el contrario, las nuevas canciones pueden parecer intimidantes, pero no tienen que serlo. En lugar de pensar que tengo que cantar cada nota de una canción que no conozco, en ocasiones solo escucho a los que las conocen. Permita que otros le enseñen. Permitamos que nos amonesten también con sus palabras. Yo he tenido algunos encuentros profundos con Dios en esos casos. Comienzo a cantar a medida que voy aprendiéndome la canción. Una canción desconocida nunca debe impedir que mi corazón exalte a Dios. Y por último, te quiero dejar con esto. ¿Qué pasa si me siento como un hipócrita cuando canto? Si alguna vez te has sentido como un hipócrita cuando cantas con otros creyentes, déjame decirte que no estás solo. ¿Quién no se ha sentido fuera de lugar alguna vez en medio de una congregación que canta? Todos los demás se ven tan bien, tan felices, tan sinceros, tan piadosos. En cambio, tú estás haciendo un repaso mental de la semana y pensando en las veces que fuiste incapaz de controlar tu enojo, en las imágenes pornográficas que viste en las mañanas, que preferiste ir a Facebook en lugar de la Biblia. Cuando sentimos convicción de pecado y respondemos confesándolo a Dios y descansando en lo que Cristo ha hecho, tenemos motivos para cantar. Eso no es ser hipócrita, es vivir el Evangelio. Los verdaderos hipócritas no luchan con su pecado, se conforman con él, se entregan a su pecado mientras tratan de parecer virtuosos en público, muy espirituales, pero tienen la intención de engañar. También podemos ser tentados a sentirnos hipócritas cuando entonamos cantos que expresan un compromiso o una devoción que va más allá de lo que consideramos creíble o necesario. Por ejemplo, cantar algo como: en todo lo que hago te honro a ti, te adoro con todo mi corazón, no daré mi vida a nadie más que a ti, no anhelo a nadie más. Y frases similares nos pueden parecer vacías cuando sabemos que no son absolutamente ciertas para nosotros. Pero en el libro de los Salmos, cuando los leemos y los estudiamos, contiene numerosas expresiones de compromiso que suenan exageradas y algunas suenan hasta hipócritas. Por ejemplo, Asaf, él declaró en el Salmo 73:25, ¿a quién tengo en el cielo sino a ti? Si estoy contigo, ya nada quiero en la tierra. ¿De verdad? Y David también afirmó con audacia en el Salmo 34:1, bendeciré al Señor en todo tiempo, mis labios siempre lo alabarán. ¿En serio? Excepto cuando vio a Betsabé,
Otras expresiones de fidelidad y de deseo se encuentran en el Salmo 16:2, Salmo 52:9, Salmo 75:9, Salmo 119:33. O sea, lo que quiero que entiendas es esto, que las expresiones sinceras pueden ayudarnos a alinear nuestros corazones con lo que Dios ha hecho en nosotros a través del Evangelio. Por eso la música, como decíamos ayer, y las emociones van muy unidas también. Y el diablo lo sabe también, el poder que tiene la música para cautivar las emociones. Somos una nueva creación y hemos dejado los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero, como dice Primera de Tesalonicenses 1:9. Recordamos nuestra necesidad de la gracia de Dios y que Él es fiel a sus promesas. Ahora, grábate muy bien esto. Cuando se trata de entregar nuestras almas a Dios y de comprometernos a ser suyos por siempre, nunca podremos ser demasiado repetitivos ni demasiado solemnes. Nos comprometemos a amarle sobre todas las cosas, a temerle, a esperar en Él, a caminar en sus caminos en santa obediencia y a esperar por su misericordia hasta la vida eterna. Ahora, hay dos preocupaciones, quiero dejarte con esto. Mañana vamos a ver todavía más de este tema. Les dije que esta semana íbamos a ver referente a la música. Pero hay dos preocupaciones. En primer lugar, si cantamos palabras de compromiso mientras participamos de algún pecado del cual no nos hemos arrepentido, con la esperanza de impresionar a otros o de engañar a Dios a través de nuestra espiritualidad, entre comillas, nos estamos engañando. Entonar cantos de adoración no neutraliza la desobediencia. Si esa es nuestra perspectiva, pues entonces sí somos unos hipócritas. Pero Jesús vino por los hipócritas también. Puedes venir a los pies de la cruz y encontrar perdón por tu hipocresía y gracia para cambiar. Y puedes experimentar el fruto del arrepentimiento que te va a permitir expresar tu devoción con alegría y con fe. Y en segundo lugar, las expresiones de compromiso deberían combinarse regularmente con peticiones por su gracia para poder cumplirlas. De otra manera, podríamos pensar que nuestra lucha contra el pecado ya terminó, pero no es así y no lo será hasta que veamos a Jesús cara a cara. Pero podemos estar seguros de que Dios ha escrito su ley en nuestros corazones, como dice Jeremías 31:33, y que nuestro amor por Él es algo que Él mismo ha producido en nosotros a través del Evangelio. Así que con profunda gratitud y asombro podemos cantar: mi vida es Cristo, Jesús es mi todo. Vamos a orar. Mañana continuaremos. Esto se va a poner muy interesante en estos próximos días. Pero oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos todo el honor y la gloria. Señor, gracias por enseñarnos, Señor, acerca de tu palabra, Señor, del por qué comparas el alcohol, el vino, con la adoración, con la alabanza, con el ser llenos del Espíritu Santo, Señor. Y hay unas cosas tan interesantes que tú nos enseñas, Señor. Una de ellas es esta, y la otra también que tú enseñaste es de que no podemos servir a dos amos. Cuando tú comparaste la avaricia, el amor al dinero, a las riquezas, a Mamón, a ese ídolo de avaricia, de codicia, cuando lo pusiste al nivel de Señor como tú. O sea, muchas veces nosotros no vemos lo espiritual que está detrás de las cosas, como en este caso el alcohol. Señor, ayúdanos a entenderlo y a no embriagarnos con vino, en lo cual hay disolución, sino antes ser llenos del Espíritu Santo. A dejar que seas tú el que nos llene, Señor, y que seamos equilibrados, porque tú no condenas, Señor. Todo me es lícito, pero no todo me conviene, dice tu palabra. Tú lo que condenas son los excesos, que muchas veces se vuelven adicciones. Y si alguien tiene problemas con el alcohol o tuvo problemas con el alcohol
En el pasado, pues no puede tomar fuera de contexto y decir que pues la Biblia aprueba el que tome, porque para él es un peligro. Por eso ábrenos los ojos de nuestro entendimiento y que podamos fortalecernos a través de la alabanza, de la adoración, del glorificarte, el darte gloria, Señor, el mantenernos santos, porque sin santidad nadie te veremos, Señor. Tu palabra es muy clara. Y quienes estarán adorándote son los verdaderos adoradores. Y los verdaderos adoradores cantan. Los verdaderos adoradores siguen cantando. Los verdaderos adoradores son humildes. Los verdaderos adoradores se congregan. Los verdaderos adoradores perseveran. Por eso ayúdanos a entenderlo y a ponerlo por práctica y obra, Señor, en nuestras vidas, comenzando en nuestras familias. Te damos todo el honor y la gloria en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.